Bienvenidos a esta 12ª edición de Coloqueo, una serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito el educar a través de conversaciones con especialistas sobre temas culturales. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador por la tarde de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada y luego podrán acceder a ella a través de nuestro canal de YouTube. A la vez, se estará transmitiendo en el Facebook Live del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Los participantes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat o la sección de preguntas para colocar sus inquietudes. Una vez culmine la intervención de nuestro conferenciante invitado, procederemos a atender las preguntas que hay en el chat. Hoy tendremos la oportunidad de conocer sobre la preservación del hombre y la mujer negra de Puerto Rico, de la fiebre del cólera en 1856 al Club Panamá de 1950, con el doctor Daniel Nina. El doctor Daniel Nina es escritor, abogado, periodista y gestor cultural. Profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao. Doctor en Teoría Social del Derecho de la Universidad de Kent, 1991, y un postdoctorado en Comercio Internacional de la Universidad de Florida del 2016. También tiene una maestría en Historia de la Universidad de Harvard en el 2009 y ha publicado sobre 40 libros. Sin más, le damos la bienvenida al doctor Daniel Nina. Saludos, Daniel. Adelante. Saludos, Pablo. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias al Instituto de Cultura por gestar este tipo de iniciativa, al director Carlos Ruiz, a mis amistades allí, María Luisa, a Paulina, a ti, a toda la gente que uno aprecia allí. Gracias por tenerme aquí en el día de hoy. Vamos a hablar un rato, y estoy hoy en el rol de historiador, que soy poco historiador, pero soy historiador a veces, y quiero contar algo para que pensemos, para que exploremos las cosas. Yo trabajo en muchas dimensiones, pero hay una que se llama la teoría del conflicto y trato de entender continuamente por qué mi comportamiento hoy responde a unas formas y maneras y de qué historia viene ese comportamiento que yo tengo hoy. De esa forma, cuando creamos una identidad llamada Daniel, disculpe un segundo.
Estamos teniendo problemas con el audio. Estamos bregando con él. Daniel, ¿puedes verificar tu micrófono, por favor? Sí, no se te está escuchando. Daniel, ¿tú ahora mismo me escuchas? ¿Pero me oye? Sí, ahora te tenemos. Ok. Continúa, por favor. Bien. Déjame... Ok. Y ahora tengo que apagar este micrófono. ¿Ahora me escuchan? Pablo, ¿me escuchan? Sí, ahora te están escuchando, ahora sí. Gracias. Bien. Perdónenme todas las personas que nos están escuchando, pero hay a veces problemitas técnicos aquí. Ok, voy a volver al pitch inicial donde había estado. Voy a abrir esto nuevamente. Así que en la tarde de hoy, noche de hoy, me invita al instituto, le doy las gracias y a todos los compañeros que trabajan ahí, que aprecio y por el trabajo que están haciendo. Y me invitan a hablar sobre la preservación, o yo me propongo hablar sobre la preservación del hombre y la mujer negra puertorriqueño, de la fiebre del alcohol de 1856 al Club Panamá de 1950. Y esto lo hago no desde la historia necesariamente, sino para entender por qué nos comportamos hoy de una forma u otra. La gente tiene una historia dentro de ese cuerpo que los trasciende y va hacia atrás. Eso se llama la cultura profunda. Y la cultura profunda del hombre y la mujer puertorriqueña, de esos que dicen huepa y celebramos la puertorriqueñidad, se simplifica diciendo somos todos iguales. Y no es cierto. Hay una diversidad de puertorriqueñidades, de boricuismo o de boricuazos que vivimos en este territorio y que nos vamos definiendo de distintas formas. Nosotros, por mucho tiempo, hasta la década del 70, la historia de Puerto Rico había simplificado los taínos, los esclavos, los españoles y los americanos. Pero del 1970 para acá, una serie de compañeros y compañeras produjeron lo que se ha llamado la nueva historiografía, que nos hizo pensar este país de otra forma. En esa medida, entonces, nos insertamos a dialogar sobre una comunidad o una parte, un segmento de la puertorriqueñidad que se constituyó distinta, que entró a participar en esto de forma distinta, que es la comunidad de puertorriqueños y puertorriqueñas afrodescendientes que se asumen negros, que se asumen negras y que son gente como tú, como yo, que soy negro, pero que crean una identidad a partir de la experiencia social que han vivido. En esa medida, pues quiero insertarme en el debate de una pandemia que estamos viviendo hoy, de un toque de queda, ceñimientos, cierre, aislamiento, todo lo que usted quiera llamar, que nos han empezando en el pasado.
Así que he titulado esta intervención en la noche de hoy La preservación del hombre y la mujer negra puertorriqueños de la fiebre del cólera de 1855 al 56 al Club Panamá de 1930 al 1950, que fue su época de gloria. No soy historiador normalmente, pero escribo libros de historia o he escrito libros de historia, pero me gusta pensar el país, me gusta problematizarlo y por eso esta intervención, para que pensemos un poco más, profundicemos un poco más en el momento que estamos viviendo. Hay un decir en Puerto Rico, que lo reconozco cuando me preparé para esto, no lo conocía antes, que dice la isla menos Morovis. Eso es una expresión popular que se inventaron en este país en el 1856, cuando la epidemia del cólera mórbido, que azotó a Puerto Rico entre 1855 y 1856, creó entonces esta situación donde todo el país, salvo el municipio de Morovis, se vieron afectados por esa epidemia que nos estaba liquidando, literalmente hablando. El cólera es un problema intestinal con los heces fecales, se transmite y que por mala nutrición, por mala agua líquida potable, por formas de contagio a partir de los excrementos que entran en la circulación en áreas de consumo humano, afecta y se propaga. Esa epidemia que afectó a Puerto Rico en ese momento impacta de 1855, perdón, ahí hay un error typo, a 1856, y se llama la epidemia de la cólera mórbida. Cuando la epidemia de la cólera entra en Puerto Rico, ya llevaba sobre 20 años en el Caribe, había estado por todas las islas y el gobierno español había implementado unas prácticas de aislamiento, de ceñimiento, de separar a la gente que trataba de entrar a la isla por los barcos, había mucho control en los puertos y había un proceso continuo de fumigación para evitar que se propagara. Por el mismo problema que nos planteamos hoy en Puerto Rico, que es qué pasa si el COVID se hubiese expandido, si se hubiese explotado como pasó en la ciudad de Nueva York, o en Italia, en Lombardía, o en Madrid, o en Barcelona, donde se salió de control. Por lo tanto, en el caso de Puerto Rico, esto llevaba unos 20 años transmitiéndose en el Caribe y lo habían controlado hasta que entre noviembre y diciembre, la fecha, hay varias fechas, de 1855, se reportó el primer contagio por el pueblo costero de Naguabo. Y eso es un detalle que quiero que le presten atención en esta conferencia, porque yo hablo de Puerto Rico a partir de varios Puerto Ricos, pero en geografía lo divido en el Puerto Rico de la costa y el Puerto Rico de la montaña. No son los mismos Puerto Rico, no son los mismos comportamientos, no tienen la misma experiencia. Así que en esa consideración, en 1855, entre noviembre y diciembre, se reportó el primer contagio y ese contagio provocó entonces el inicio de una epidemia nacional que tuvo sus consecuencias. Coincide en la historia como un celebrity que tenemos, que es muy importante para todos, lo reconozco, que acaba de regresar el joven Ramón Emeterio Betance en el 1856 y se incorpora a trabajar como médico en la ciudad de Mayagüez para controlar esta pandemia, o pandemia local, por lo menos para nosotros. Así que él se integra y participa en la detención, en la cura y en la rehabilitación del pueblo en ese momento afectado. Por lo tanto, aquí hay una primera consideración de quiénes son los que se afectan. Y esto quiero que le presten atención porque no todo el mundo se afecta en las epidemias. Hay una gente que lo pasa bien y hay otra gente que lo pasa muy mal. Y las categorías de clase, esas que el marxismo nos provocó en el siglo XIX, que siguen siendo útiles, o esas que otras formas teóricas desde el materialismo histórico nos permiten entender, como los sectores populares, nos dicen que en el 1855 los más afectados fueron los pobres del país, los desclasados, los sin clase, los agregados, pero en particular las poblaciones esclavizadas que había en ese momento en el país, porque no debo olvidar que la esclavitud empieza en Puerto Rico más o menos en 1508, 1509, más o menos, que empiezan a traer los primeros esclavos, mujeres blancas esclavizadas, y culmina en el 1873 con la famosa ley de abolición o de suspensión
de la esclavitud por el gobierno español en este territorio. Por lo tanto, nos pasamos 3 siglos, casi 400 y pico de años, viviendo un país que nos produjo, casi 400 años, que nos produjo una forma de conducta a un sector social que no gozaba de los mismos beneficios. Se dice pronto, pero quiero que lo marquen. Primer punto que quiero que marquen, la costa versus la montaña. Y segundo, que no es lo mismo haberse llamado puertorriqueño o criollo en el siglo XIX, 1820, que tenías una identidad y te asumías como alguien que vive en la isla de Puerto Rico, vis a vis alguien que eras propiedad de ese otro, porque eras una persona esclavizada, lo que popularmente hablamos esclavo, pero nadie se asume esclavo, a uno lo esclavizan. Es una situación involuntaria. Así que en esa conversación es que entra el compañero Ramón Emeterio Betance a proveer una alternativa de sanación que se estableció bien o mal por el gobierno español y estaba bastante estructurada con los médicos que existían en la isla, que no eran muchos, pero que existían en una población de poquito menos de 500,000 personas. Llega el cólera y ¿quiénes sufren? Por estadística, las poblaciones que más sufrieron fueron las poblaciones negras, libres, porque los españoles eran muy estructurados en clasificar a la gente racialmente. Por lo tanto, estaban los blancos y estaban los negros, que se clasificaban en negros libres con distintas categorías, y los negros esclavizados, que es lo que llamamos esclavos. Así que teníamos que la gente que más sufren fueron las negras libres y las personas esclavizadas, hombres y mujeres. La epidemia se tornó en una pandemia contra la gente negra de Puerto Rico. Y esto es para mí importante y traerlo porque, como he dicho, el país no es igual para todos, el país no se ha vivido igual para todos, pero ustedes y yo vivimos el país del siglo XXI, 2020, pero este país es una historia que desemboca hoy, no es un país que nos inventamos hoy, no es un país que nos inventamos en el 52 con la Constitución, o en el 1898 con el cambio de soberanía. Es un país que, por decir algo cómico, genéticamente nos ha ido impulsando generación tras generación una forma de participar en el entramado social del país. Por lo tanto, si usted era una persona esclavizada, el abuelo de Betances era esclavo, su padre era liberto y Betances era liberto, pues entonces usted siempre tiene que pensar que por más que Betances fuera un hombre racialmente mixto, un mulato, traía en su sanguinidad una mirada de lo que había sido la esclavitud. Por lo tanto, lo único que uno podía esperar como un hombre negro, liberto o libre por 2 generaciones, es que cuando viniera a Puerto Rico se dedicara a ayudarnos a superar la crisis. Digo cuando viniera a Puerto Rico porque Betances se fue muy joven del país a los 12 años y vuelve una década después, unos años, 12 años después más o menos, hecho médico de Francia, donde se había ido a estudiar. Bien, así que las estadísticas de 1855 reflejan algo que es lo que quiero matizar en este momento para que ustedes los vean. La población, según el censo de Puerto Rico de 1854, establecía que el país tenía una población de 492,452 personas, de las cuales se clasificaban por blanco 237,686. Por otro lado, se clasificaban como mulatos 207,000 personas, 686. Esas eran las poblaciones libres que podían transitar. Pero la población negra superaba a la blanca cuando uno metía en el mismo combo a los esclavos, a las personas esclavizadas, que eran en ese momento 46,918 personas. La esclavitud desde principios del siglo XIX, siglo XIX, había empezado a reducirse por todas las conversaciones y guerras que habían tenido otros imperios para detener el régimen esclavista, y esto se da a principios del siglo del 1800, siglo XIX, cuando los británicos imponen unas restricciones a la conversación del tráfico internacional de esclavos. Con eso así, entonces, tenemos que pensar
que el mundo esclavizado nos hace gobernar desde una perspectiva particular a un sector de la población vis a vis el mundo de los libres, que eran blancos o eran negros. Y no voy a entrar en todos los debates porque los españoles trataban a los negros libres de una forma, pero cuando había que ser represivos los trataban como negros esclavos también. Y eso es el bando negro de Juan Prim, y eso es otra conversación que no voy a entrar. Así que en este punto lo que quiero que vean que el censo del 54 marcó esto, y luego revisado en el censo del 1857, que es después de la epidemia del cólera, que quiero que vean lo que pasa. Esa es la próxima transparencia. Así que luego del 56, del finalizado, cuando se declara finalizada la pandemia en Puerto Rico, la epidemia, el total de muertos de la población, mire cómo pasó, de toda la gente que murió, fueron 25.820 personas. Esto es el 5% de la población que les había marcado anteriormente en esto, que eran 492.000. Luego de eso, la población blanca que murió fueron 5.741 personas. En relación al total de la población blanca, que son 237.686, murió el 2.441%. Es decir, es estadísticamente insignificativo, no significativo. Ahora bien, de la población negra, de los negros en total libres, murieron 14.610 personas, que equivale a al 7.03%. Es decir, de 207.000 personas, 686, murió el 7%. Ahora bien, mira el detalle. La población esclavizada muere un total de 5.469 personas. Esto es el 11.66% de la población total de esclavizados en Puerto Rico, que en ese momento eran 46.918 personas. Y quiero marcar que 2/3 partes eran mujeres esclavas y 1/3 parte eran hombres esclavos. Por lo tanto, al final de la pandemia, cuando termina la pandemia, nos damos cuenta de que en Puerto Rico la población que más sufrió fue la población esclavizada, población que había sido victimizada ya por ser esclava, población que junto a la población negra eran tratadas de forma diferenciada, no tenían los mismos derechos, los únicos que tenían derechos plenos en ese momento eran los hombres blancos propietarios. Por lo tanto, los procesos de victimización por ser negro, por haber muerto en esto, se marcan muy fuertemente. En otras palabras, lo que pasó en esa epidemia fue horrible para la gente negra de Puerto Rico. Esto entonces lo traigo porque eso crea una memoria colectiva. ¿Qué es ser negro en Puerto Rico? En Puerto Rico ser negro, hombre o mujer, es pasarla, como diría la expresión popular, pasarlas de Caín. Y eso está marcado porque en un momento dado de una epidemia donde se logró salvar a mucha gente, los que mejor salieron eran los propietarios, las mujeres blancas, la gente urbana, pero la gente que peor salió eran los más pobres del país, negros esclavizados y negros libres. Así que yo les invito a hacer una reflexión aquí. Esto es una imagen de Loíza post Huracán María. ¿Qué pasa cuando uno es el más que sufre? Yo quiero que pensemos esto ahora. En la historia de la humanidad en general, no es lo mismo hablar de un pueblo, por decir algo, de Normandía que el pueblo hebreo. No sufrieron igual en el momento inicial, así que lo puedo pensar. Pero no es lo mismo hablar del pueblo judío o el pueblo ruso que hablar del pueblo argentino durante la Segunda Guerra Mundial. No sufrieron igual. Las pérdidas, 6 millones de judíos, 20 millones de rusos. No se piensa igual lo que es una guerra. No se vivió la misma experiencia, el sufrimiento fue mayor. Así que cuando uno es el más que sufre, uno adopta un comportamiento sobre esto, uno adopta una reacción sobre esto. ¿Cómo uno se compone al día siguiente de lo del sufrimiento? Es una pregunta que yo creo que debemos que tenemos siempre que reflexionar. ¿Qué pasó cuando aquí liberaron los esclavos ese 22 de marzo de 1873? Se fueron a bailar, vamos a seguir, la vida sigue. Se quedaron trabajando con el amo, no tenían otra socialización que no fuera a trabajar con el amo. O se fueron a montar, por decir algo, a un chinchorro y vender cerveza. Pues yo tampoco sé.
pero esas son cosas que tendríamos que estar documentando continuamente. ¿Qué pasó con las poblaciones esclavizadas aquí? Cuando rompieron, cómo se fueron integrando. Y hay libros importantes, Los esclavos de San Juan, de los compañeros Negrón y el otro compañero, que son, bueno, el de Nistal, también sobre los esclavos cimarrones. Son libros que nos han documentado, pero hay que seguir pensando cómo fue esa cotidianidad el día después. ¿Qué pasó con la gente el día después? Pero más que nada, que uno le educa o instruya a sus hijos sobre el futuro cuando uno ha vivido una epidemia que le dio 2 veces a uno. Uno por ser, 3 veces, por ser negro o negra, por estar esclavizado y por ser parte de un mundo de exclusión que sacaba del contexto a la gente negra en general. Así que yo voy a traer algo, y esta me las estoy inventando, pero quiero que lo pensemos. Porque esa población negra de Puerto Rico del siglo XIX, esa que sufrió tanto los embates de la epidemia de la cólera, que vive en la costa más que en el centro, y que en pueblos costeros tiene asentamientos muy fuertes, y donde la población negra se concentra más en Puerto Rico hoy, 2020, sigue siendo en la costa, y de eso hablaré al final. Pues entonces yo creo que a la luz de las reflexiones que hice en este acápite, pues entonces creo que debemos pensar qué pasó o cuál es la reflexión, cómo la debemos pensar. Así que voy a hacer una propuesta para que pensemos esto para la segunda parte de mi intervención. Primero, a partir del concepto de las leyes de física de la entropía. La entropía es reentender el caos, producir certidumbre en el caos. Tienes distintas conversaciones, podemos hablar de Einstein, no lo vamos a hacer ahora, pero quiero que pensemos en la entropía como crear certidumbre a partir del caos. Primer legado que le diste a tus hijos si eras esclavo, si eras población negra que sufrieron la pandemia de la cólera del 1855, es decir, vamos a estar bien. Certidumbre en el caos. Segundo concepto que quiero que piensen es el de resiliencia, que es un concepto que después de María lo hemos trabajado mucho, que es crear la capacidad que tenemos para ponernos de pie ante el paso de la adversidad. Y ponernos de pie no es simplemente decir yo estoy bien, perdí todo, pero estoy bien. Es reactivarnos bajo los conceptos muy contemporáneos ahora de intentar volver a ser sostenible, sustentable como persona, como clan, como colectivo familiar. Yo tengo que tener la capacidad de enalbolar una bandera de superación ante una crisis como la que uno vivió post la epidemia de la cólera de 1855. Para esas poblaciones esclavizadas, que todavía les quedaron casi 20 años más de esclavitud, reponerse fue importante. Pero para los hombres y mujeres libres de Puerto Rico, que vieron cómo fueron los que más sufrieron al lado de los esclavos, distinto a las poblaciones blancas, es no olvidarse que algo les afectó a ellos distinto por su condición racial. Y tercer concepto, preservación. Y la preservación es un concepto popular que mi madre habría dicho, que lo puede decir usted, pero es un concepto interesante porque es la capacidad para cuidarnos o cuidar a nuestros seres queridos para que no sufran daño. Nosotros orgánicamente tenemos un sentido de preservación. El ser humano que engendra, sea madre o sea padre, tiene un sentido de preservación sobre sus hijos, sobre sus hijas. Y uno como ser humano tiene un sentido de preservación sobre la vida propia de uno o la de sus seres queridos. Por lo tanto, eso está ahí. Las imágenes son infinitas. La del koala, animalito cargando su bebé, la de la madre protegiendo a su hijo, la del padre sacando a toda su familia, pienso en Luisiana, en Katrina, sacando a toda su familia en una tabla de surfear para lograr que vivan. Ese es el mundo en que estamos, el de la preservación. Por lo tanto, preservación, resiliencia y entropía, resiliencia y preservación. ¿Cómo confundimos esto para entender las poblaciones negras de Puerto Rico que siguieron evolucionando después de la pandemia, después de la abolición de la esclavitud, después del cambio de la soberanía, después de la ley Foraker, después de la ley Jones, y que se inserta en el país de la década del 20
del 30 y donde la injusticia racial era un punto extraordinario aún en Puerto Rico, que fuerza entonces un debate político sobre la conversación. Y eso es donde surge entonces mi próxima sección, que es el Club Tanamá de 1930 al 1950. Este es un libro que publiqué en el año 2016, es una intervención histórica, es un análisis histórico de un club que descubrí a partir de esa foto que me la proveyó el compañero Ricardo Romero, la puso en la internet y yo la encontré, y después de esa foto le llamé, le averigüé y descubrí que uno de los hombres de la foto era su padre, pero que el hombre negro en la posición central se llama Geraldo Walker. Y a partir de ahí hice una historia de esta conversación, le hice una historia de esa foto, hice un libro sobre el Club Tanamá, que era el club que ese día, en el 1944, esa foto es de 1944, estaban inaugurando. En esa foto inauguraban 20 años después la clase graduanda de 8º grado de la Escuela Eugenio María de Hostos de Canóvanas, que todavía existe. Esa escuelita de 8º grado está presente todavía. Así que ellos se habían graduado de ahí en el 1924, gente humilde de Canóvanas, cuando Canóvanas pertenecía a Loíza, y habían migrado muchos de ellos a la Escuela Central de Santurce, a acabar la escuela superior, y luego migraron a la Universidad de Puerto Rico, donde estudiaron bachillerato y se hicieron una profesión. En este caso, Geraldo Walker, el del centro de la foto, el hombre negro del centro, estudió abogacía y se hizo abogado. Así que con esa historia es que yo empiezo a descubrir qué era el Club Tanamá. Y descubro que el Club Tanamá de Canóvanas en la lengua taína significa mariposa. Y si usted tiene una mariposa, sabe que tiene a veces un gusanito y a veces tiene un insecto que vuela y a veces tiene una oruga y tiene tantas cosas a la vez, pero la mariposa es un insecto que se transforma, que puede tener 2 formas de vida. El club de segunda es un concepto que hubo en Puerto Rico en el siglo XIX, pero más que nada a principios del siglo XX, hasta la década del 50, donde los negros de Puerto Rico iban a fiestar porque en los clubes, casinos, las casas culturales municipales, los clubes de leones, los clubes, los otros que existían, que eran unos cuantos, no los permitían entrar. Así que este es el país de los que están excluidos. Ojo, que vienen excluidos desde la epidemia de 1855 y estamos en la década del 30 y en la década del 30 los excluyen. Así que en Loíza, en un barrio llamado Canóvanas, que era su capital, se crea un club de segunda llamado el Club Tanamá, en lo que es la plaza hoy de Canóvanas, donde ahí estuve inicialmente, porque ese era el asentamiento de la Central San Isidro de Canóvanas, que era una central americana de producción de azúcar desde Canóvanas hasta Fajardo. Esa era la central más importante que había ahí, que creó un mundo que habría que estudiar de una burguesía blanca americana, que eran los dueños del medio de producción, que vivían ahí y que tenía una clase intermediaria de locales que eran negros. Los de la foto eran muchos empleados de la Central San Isidro, y donde había una burguesía o pequeña burguesía local que era blanca, pero no se juntaba con esta, y vivía en la parte montañosa de lo que es Canóvanas. Así que el llano de Canóvanas, la parte costera de Canóvanas, en ese momento Loíza, era un territorio de negros trabajando para unos blancos hacendados americanos que habían venido al país. Esto dura, el Club Tanamá dura más o menos de 1930 a 1985. Y su momento cumbre fue la década del 40, cuando la foto que les enseñé, que es de 1944, donde ellos estaban hiperactivamente celebrando actividades culturales, los sábados baile, y cada 6 meses, una vez al año, el reinado, escogían una reina, pero los sábados era baile, los domingos era dominó, y después de lunes a viernes era un centro mutual de ayuda entre los negros para darse dinero al que necesitaba. Y lo más importante es que hacían todo esto a una cuadra, mirando al otro lado, al casino de Canóvanas,
que era donde iban los blancos americanos a bailar. Así que esta conversación hay que describirla, porque era el mundo racial de Puerto Rico, que hoy creemos que no existe, pero que hasta hace menos de 60 años existió en este país. Este sitio fue fundado por 3 hombres que vale la pena que estudiemos. Uno de ellos es el que más admiro y he seguido de cerca, se llama Ricardo Romualdo Rivera Correa, y es una persona que deben conocer porque nunca se dejó tomar fotos, no existen fotos de él. El segundo se llama Gerardo Walker, que es una persona que tiene una prominencia en este país, porque los Walkers han tenido mucha prominencia de la familia de Roberto Clemente y todo eso. Pero el expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Urayoan Walker, es el nieto de Gerardo Walker. Y Juan Arroyo, con quien no he podido investigar y encontrar información sobre su paradero, fueron los fundadores. Así que cuando voy a buscar fotos hoy en las redes sociales o en los archivos de la Universidad de Puerto Rico de estos 3 personajes, no encuentro fotos. Esas fotos hay que describirlas, hay que buscarlas, hay que hacerlas que aparezcan, porque estas personas son seres humanos que debemos darle todo nuestro apoyo. Próxima consideración entonces es que las condiciones del Club Tanamá para ser invitados son muy curiosas. Voy a moverme para coger un poco de carga de la batería, porque para ser parte del Club Tanamá usted tenía que cumplir con 4 condiciones. La primera, que lo invitaran. Si no lo invitaban, no podía estar en el Club Tanamá. Y esto es importante porque a no todo el mundo invitaban al Club Tanamá, porque para poderlo invitar usted tenía que cumplir con las otras 3 condiciones. Y aquí es donde esto empieza a variar. Para estar en el Club Tanamá, usted tenía que lograr que lo invitaran porque usted era negro. Si usted no era negro, no lo iban a invitar. Y eso creo que es Daniel, ¿Me oye? sí, ahora, sí, perdimos Okay. tu audio por unos segundos. Está bien. Voy. En el Club Tanamá, para ser parte del Club Tanamá, tenían que invitarlo. Si no lo invitaban, no podía estar. Tenía que ser negro. Si usted no era negro, tampoco lo iban a invitar. Tenía que vestir fileteado. Es decir, los de la foto estaban bien vestidos y no todos eran burgueses y abogados. Eran hombres que cortaban la caña. Y ese detalle es sumamente importante porque dentro de esta consideración, era importante saber que usted estaba tratando de conseguir en todo momento admisión a un club de los iguales. Pero luego de cumplir con esas 3 categorías, la cuarta era esencial. Usted tenía que ser parte del Partido Nacionalista. Y esto es la inventiva del libro del Club Tanamá, de destacar que el nacionalismo que siempre hemos visto sin racialidad, sin negro ni blanco, ahí uno descubre que el Partido Nacionalista de la costa era de negros y negros militantes y fuertes de carácter. Esa es la contribución que hizo el Club Tanamá. Por lo tanto, en el periodo de la reforma constitucional de 1946 a 1952 pasan muchas cosas y una de ellas es la respuesta nacionalista en la revuelta de Jayuya de 1950, el ataque a Fortaleza de 1950, el ataque a la residencia de Harry Truman de 1950. Y eso se da y pasa entonces algo que el Club Tanamá se inserta en esto y es curioso que los cogen presos a todos. Los cogen presos en el 1950. A Gerardo Walker, a Ricardo Romualdo Rivera Correa, entre otros, sin ellos estar participando en ningún tiroteo, simplemente porque tenían un club de segunda que auspiciaba el Partido Nacionalista, y esto siempre lo digo públicamente, porque ellos cada vez que hacían un baile, lo que estaban haciendo era recogiendo dinero para pasárselo al Partido Nacionalista. Así que
En el 50 los cogen presos y en el 54 los vuelven a coger presos. Pero pasa algo que cambia la conversación. Que al coger los presos por segunda vez, Albizu cae preso en el 54, los últimos 11 años de la vida de Albizu los pasó en la cárcel del 54 al 65. Ellos fueron víctimas de una represión arbitraria brutal, porque no habían participado en nada, pero la ley de la mordaza, la ley represiva del Partido Popular Democrático y Luis Muñoz Marín en ese momento, los metió presos por 6 meses a hombres que lo que hacían era bailar los sábados y reinados y cosas así bonitas, esto los metieron presos. Y cuando salen de la cárcel, pasa algo que nos devuelve al punto de 1855. El Club Tanamá se replegó. La efervescencia de un club que por 20 años, y si leen el libro pueden descubrir unas cosas, pero un centro cultural de primerísima ocasión, de gente que estaban creando una contracultura negra frente a los blancos del casino de Canóvana. Un mundo que creía y se asimilaba más a partir de la Revolución Haitiana en 1804 y de los movimientos libertarios negros del Caribe que desde la influencia americana blanca. Así que se repliegan en el 1954 y se empiezan a disolver, y aunque el club nada más se quedó ahí hasta 1985, cuando formalmente lo disuelven, dejó de existir. ¿Por qué ellos se asustaron? Y esta es la pregunta de la historia que yo me hago. ¿Por qué unos negros tan militantes, donde Gerardo Walker y Ricardo Romualdo Rivera Correa habían sido los abogados de Albizu en 1936 y 37 en unos asuntos, donde Ricardo Romualdo Rivera Correa era compadre de Albizu, y yo tengo la documentación de él celebrando a Albizu? Entonces se repliegan, tuvieron miedo, pararon. Ahí es que yo vuelvo a lo que es la entropía. Yo creo que se impuso la entropía. Todos los testimonios que yo hice como 17 horas de entrevistas para ese libro que se los enseño aquí. Este es el libro. En ese proceso, uno va descubriendo que la gente se asusta y no quieren hablar más del pasado, y eso fue un momento muy doloroso. La represión que esta comunidad de gente negra, trabajadora, humilde, convencida de que la independencia era mejor para Puerto Rico, no pudieron aguantar el golpe de la represión cuando ellos no habían participado en los tiroteos, pero sí eran ideológicamente afines. Pero el agua le cayó igual a ellos. Segundo, se marcó la resiliencia, porque se fueron del Partido Nacionalista y se integraron inicialmente al Partido Independentista, y sí es verdad, fueron migrando al Partido Popular y eventualmente llegaron en la década del 70 al Partido Nuevo Progresista, y por eso es que la gente dice una cuestión ocurrente, que los negros en Puerto Rico son republicanos estadistas, lo cual no es cierto históricamente, pero es como entendemos el mundo en este momento. Y finalmente se consolidó, o se desarrollaron y se consolidaron las bases para la preservación de la comunidad y su gente. La gente se devolvió a sí misma para defenderse. Y esto yo lo traigo porque yo he trabajado mucho en Loíza, y Loíza es un pueblo que quiero mucho y que ha sufrido de distintas formas, distintas cosas. Ha habido mucha represión, ha habido mucha violencia intrapersonal allí, pero también es una gente que se sabe preservar y que se han cuidado para estar bien. Y eso quiero que le presten atención, porque después el huracán María, contrario a la propaganda de los refrescos y de la cerveza, esto y lo otro, y de los muchachos amigos, algunos cantantes de reggaetón, en Loíza hubo preservación mucho mejor, porque tenían todo un sistema de acuíferos establecidos desde hacía mucho tiempo para sostener los niveles freáticos de la tierra, y la gente tenía redes de producción de agua y de contención del agua que viene de la tierra, que les ayudó a sobrevivir. Pero también una comunidad de pescadores, también una comunidad de gente que sobrevive porque el mundo de los blancos está afuera. Así que con eso el Club Tanamá desaparece, pero el espíritu de aquello que es la influencia de la negritud de 1855, preservación, entropía, resiliencia, se reproduce en la década del 50, porque la represión fue muy dura y ellos no callaron para siempre, callaron temporalmente para poder sobrevivir como comunidad. Así que, para concluir, quiero que pensemos esto, porque algo nos ayuda a entender la historia de los comportamientos
de las múltiples poblaciones que hay en Puerto Rico. Y este estudio, o sea, tendríamos que ver qué pasó, por decir algo, con la comunidad de los irlandeses del siglo XIX que llegaron a Puerto Rico, la comunidad de los vascos que llegaron antes, o la comunidad de los catalanes que llegaron en el siglo XIX. A mí me interesa hablar de la comunidad de los negros de Puerto Rico para adelantar áreas que se han investigado poco. Así que con esto voy a concluir. La historia nos sirve para entender el pasado en el presente, y eso es bien importante. Segundo, el pasado en el presente en ciertas poblaciones en Puerto Rico, los principios de preservación, entropía, resiliencia han sido más marcados que en otras poblaciones. Y eso creo que deberíamos pensarlo, porque cuando decimos huepa, boricuas in the house, no es lo mismo de decir cómo piensa la gente de la costa, sobre todo esa costa que empieza técnicamente en Arecibo y le da la vuelta hasta Ponce, Peñuela, donde los niveles de violencia estadísticamente hablando siempre son los más altos del país. Poblaciones negras esclavizadas, luego hechas libertad, que se quedaron a vivir en asentamientos que lo que llaman al sur en Puerto Rico, el corredor de bronce. Eso es como le llaman al sur en Puerto Rico, la carretera 1 y la número 3, le llaman el corredor de bronce porque marca la pobreza, la negritud y la desigualdad social. Así que la preservación habría que entender cómo la gente se preserva. ¿Se aprende del pasado? Sí, porque en particular las poblaciones no nacionales, étnicas nacionales, hacen una contribución. El país, la isla Morovi, eso en la isla Morovi, ese comentario inicial habría que pensar cómo las poblaciones negras en este país se han defendido para sobrevivir las múltiples formas de victimización que han vivido, más allá del racismo y la esclavitud, pero en formas contemporáneas, la represión policíaca, la desigualdad socioeconómica, el racismo cotidiano que te cierra la puerta en todas partes. Así que yo quiero cerrar con una curiosidad, porque el COVID-19 nos está exponiendo a un montón de estadísticas. Yo personalmente las sigo y las tomo muy en serio, las del Departamento de Salud, pero también he estado siguiendo muy en serio las estadísticas de los arrestos por incumplir con el toque de queda. Y dentro de esa conversación ha sido curioso porque hemos planteado entonces hacer algo que es un poco más interesante, de empezar a entender las estadísticas en dónde están pasando las cosas. Así que vamos a ver preservación en los municipios con mayor cantidad de población negra en el país, los 3 municipios más negros de Puerto Rico, vis a vis los 3 municipios con mayor cantidad de contagios en el país. Así que yo tengo Loíza, que tiene casi el 65% de la población negra, afrodescendiente. Al día de hoy solo tiene un contagio. Así que Loíza tiene una capacidad de preservarse, porque usted me tiene que explicar por qué en Loíza, que hay condominios, que hay gente que viene de otros lados y se queda en los condominios, que hay gente quedándose allí en los hoteles, ha habido tan poco. El municipio del sur con mayor población negra es Arroyo, y ese municipio tiene un 32% de su población es afrodescendiente, solo tiene 3 contagios. Y el segundo con mayor población negra del sur, esto es en el censo del 2010 actualizado en el 2012, es Maunabo, con un 30% de su población negra, solo 3 contactos. Ahora bien, si cambio a los 3 municipios con mayor población, con mayor incidencia de contagio, vemos que en San Juan el 81% de la población se reclama blanca. En Bayamón el 90% de la población se reclama blanca. Y en Guaynabo el 91% de la población se reclama blanca. Así que San Juan tiene la mayor cantidad de contagios, 238, seguido por Bayamón, que tiene 89, y seguido tercero por Guaynabo, que tiene 86. Así que vamos a pensar, yo no quiero decir que la gente no se preserva, yo lo que quiero decir es que a mí me parece curioso que en Loíza, después de tanto, y después de que el Club Tanamá se diera allí, y después que la esclavitud que pasó en parte de Loíza y parte era cimarronería, produjera epidemias en el siglo XIX, nosotros tenemos que hoy en esta situación del COVID tiene un % realmente insignificante de contagio. Con eso termino y me gustaría que se dieran algunas preguntas o comentarios, pero para mí estudiar la historia es algo esencial
Estudiar cómo hemos sufrido en la historia es fundamental. No todos los boricuas hemos sufrido igual. Y cuando me decían hace unos días una compañera que la gente negra en Puerto Rico estaba sufriendo porque hicieron simétrico la experiencia de los negros y los latinos en Estados Unidos a Puerto Rico, yo fui la primera persona que dije, eso no es verdad. Y lo voy a seguir diciendo, eso no es verdad. Aquí los más que han sufrido hoy, y eso lo vamos a empezar a estudiar mucha gente en la academia, por las estadísticas que han sido documentadas, la gente que más ha sufrido aquí son las clases medias, transitantes, las que se pasan en Florida y vuelven para acá, fueron las de los primeros contagios. Las internacionales del turismo fueron otros contagios. Así que vamos a pensar, vamos a conversar. Este es un país como todos, pero el nuestro es fascinante. Y yo cuando digo huepa, podemos cortarlo en distintos pedacitos de distintas identidades, pero lo juntamos y es un huepa colectivo. Excelente, Daniel, y muchísimas gracias. Tenemos varias preguntitas y el tiempo ya mismo se nos acaba, pero vamos a comenzar con ella. La primera, me piden que expliques un poco más el concepto de entropía dentro de la perspectiva racial y cultural. Bien, la entropía es un concepto, yo manejo conflicto, y es un concepto extraordinario, porque lo voy a escribir, descifrar de esta forma. Cuando yo tiro una pelota, es termodinámica y es también de la teoría del caos, se usa para distintas cosas. Cuando tiro una pelota a la pared y la tiro con mi brazo, va a 5 millas, le pega a la pared, se detiene un segundo y cuando rebota no vuelve a 5 millas, vuelve a 4 millas, vuelve a 3 millas. Pero si yo mantengo esa velocidad continua, recojo y tiro, la velocidad constante va a ser de 5 millas. Por lo tanto, en ese sentido, la entropía, lo que quiero que pensemos es lo siguiente: ¿por qué la gente responde de una forma u otra? Y cuando quiero decir eso es porque ante una situación caótica, todos respondemos buscando el orden, la estabilidad de la energía. Eso es, en la lógica termodinámica es eso. En la otra lógica es pensar que estamos buscando que se quiera trabajar en la incertidumbre, en el caos tiene que haber orden. Si tú eras esclavo y tus compañeros de barraca se murieron todos, se murió el 11% de los esclavos en Puerto Rico. Eso quiere decir que en toda plantación que había esclavos allí murió alguien. ¿Qué tú puedes decir? Amo, dame libre, amo, te quemo, amo, te destruyo, amo, yo necesito mi libertad. O puedes crear una resignación de fuerza, de decir, en este momento yo lo voy a superar porque yo voy a ser libre. Y el libro de Baral discute esclavos rebeldes, discute algo, es un libro, puede ser problemático este otro, pero discute algo importante. Las revueltas de esclavos duran en Puerto Rico hasta 1848. Después se dan otras luchas, que es el de Agripina, Juan Agripina en Ponce, que son las luchas de los derechos de los esclavos por los mismos esclavos. Por lo tanto, sujetarme y decir, yo voy a salir de esto, es una lógica de la entropía. Uno, tengo que superar el caos, no me puedo quedar en la lógica del caos. Y mi fuerza tiene que hacerme mover para que una constante para yo poder salir de aquí, que es la termodinámica, pero una conversación más larga. Quiero que es un término que he traído, es un término que yo descubrí hace unos años atrás y me había olvidado y lo he recobrado. No es mío, es de alguien de Paco Muñoz, un compañero que murió en Granada. Es un término de conflicto para entender por qué la gente ante una situación de conflicto no se detiene. No es que siga en el conflicto, pero no se detiene a morir, a perderlo todo. Se detiene a luchar. Esa es la fuerza entrópica que tenemos que buscar. Por lo tanto, mi población esclavizada de Puerto Rico, mi población negra de Puerto Rico, no la subestime, no me hagas chistes de gente negra nunca, porque la gente negra tiene que tener un nivel de profundidad cognitiva, genético, de haber sobrevivido tantas cosas malas que los deben poner una capacidad de preservación muy distinta hoy a la del hombre y la mujer blanco. Excelente. Y de hecho, ya que estás hablando de ese tema, me preguntan, ¿cómo ves el problema racial en el Puerto Rico del 2020? Eso es una pregunta bien complicada. La gente que conoce lo que yo he hecho, yo he debatido mucho. Yo soy negro y yo no tengo ningún discrimen, ¿entiendes? ¿Sabes? Vamos a estar claros. Y esto lo digo lo siguiente, porque la posición social de clase redetermina las aceptaciones y las socializaciones. Ahora bien, mis amigos pescadores de Loíza y Río Grande son gente bien humilde y yo trabajo con ellos y ellos saben que ellos son negros y que
que salir de Río Grande puede ser una conversación. Y esto lo marco porque en el debate entre negritudes aquí, yo siempre se lo digo, ¿cuál es tu discrimen? Tú ganas $100,000 al año como profesor de la universidad, esto y lo otro. ¿Cuál es tu discrimen? Tú vas a tienda y compras. Así que hay que entender cómo se reproduce el discrimen hoy. Y yo tiendo a pensar, cuando tú ves los noticieros, los dos noticieros principales de la noche, el Canal 2 y el Canal 4, son dirigidos por gente negra en Puerto Rico y eso no lo valoramos. Así que ese no es ya el problema. El problema es cuál es la cultura que transmito. Y aquí hay una serie de compañeras que han hecho un trabajo extraordinario. O sea, Yolanda Arroyo es una con la Cátedra de Mujeres Centrales, pero también las compañeras María, que es la del grupo que rescata toda una estética africanista, que han hecho un planteamiento cultural, se me olvida el nombre ahora, la compañera, pido disculpas, un planteamiento cultural de tratar de entender cómo es comportarme como negro. Así que yo te lo voy a explicar desde 1855 al Club Tanamá. El que es negro en este país tiene que ser siempre sumamente solidario. ¿Okay? Porque el que me diga a mí que los cimarrones no eran solidarios, te puedo creer en parte. Pero una vez libre, escapado y metido en la comunidad de los cimarrones, la conversión cambia. Así que los esclavos de 1855, ¿qué pasó en el barracón cuando se está muriendo la gente? Es un problema de solidaridades porque no te le estaba dando el amo. En el 1950, el Club Tanamá sobrevivió 20 años en solidaridad y la figura de Ricardo Romualdo Rivera Correa es una figura que hay que exaltar. La principal avenida de Canóvana se debe llamar así, no se puede llamar con el nombre de un alcalde, tiene que ser Ricardo Romualdo, porque ese hombre dejó 9 libros, están todos en la Universidad de Puerto Rico, en la hemeroteca, allí en la Biblioteca de Asuntos Puertorriqueños, y son libros extraordinarios donde él describe el racismo de Puerto Rico de la década del 20, cuando estaba en la universidad. Pero tiene un libro que salió primero publicado en inglés, que todo el mundo debe leer, que se llama In the Shadows of Albizu. Él era la mano derecha de Albizu y él explica cómo, muy crítico, cómo los hombres de la costa negros que lucharon por la independencia de Puerto Rico habrían de ser traicionados por los hombres de la montaña blancos que asumieron la dirección nacional del independentismo después de Albizu. Eso se planteó en un libro en 1967 que lo deben haber leído 8 personas. Yo fui una de las que lo leyó. Pero eso lo planteó Ricardo Romualdo y por eso vuelvo. El debate de la costa y la montaña no es igual. La costa boricua era negra y la montaña era blanca. Y cuando nos dirigen gente de la montaña blanco son de una forma y cuando nos dirigen los de la costa negra es de otra forma. Así que ese tema del racismo yo lo abordo de otra forma. Respeto mucho a mucha gente que quiero que lo aborde de otra forma, pero yo creo que en este momento hay muchas cosas que han cambiado y hay que ver ahora las relaciones de poder a partir de los esencialismos, no ya de raza, pero los esencialismos de lo humano, porque hay negros que yo conozco que son los más racistas que he conocido y me han discriminado a mí por encima de un montón de blancos que me tratan con mucho respeto, sobre todo al trabajo intelectual que uno hace. Excelente. Tenemos una última pregunta por la cuestión del tiempo. Mencionan la educación. La persona me indica la educación es importante para trabajar esto de los prejuicios. ¿Qué tú opinas? Pues yo creo que sí, no puedo, o sea, no puedo negarlo, pero ¿cuál es el contenido de la educación? Es la diferencia. Así que yo parto de la premisa que tenemos que vivir con un mundo que reconozca las pluralidades. Y las pluralidades es que cada vez más el mundo va a ser muy diverso, porque no todo el mundo le gusta el café con leche de vaca, le gusta con leche de almendra, con leche de soya, con leche de coco, ¿está bien? Y eso te quiere decir que hay más diversidad continuamente y con esa diversidad la gente tiene que aprender a convivir. A partir de eso, o eso se logra con un proceso de educación que nos permita eso. Pero yo no quiero sonar liberal, ¿entiendes? Eso hay que materializarlo. Y en esa medida yo voy a hacer un planteamiento distinto, que es la educación pública en Puerto Rico. Plantea un mundo de pluralidades. La educación privada en Puerto Rico plantea un mundo de autoridades, que es nefasto. Así que si la gente entendiera que los hijos, yo lo digo, yo en la universidad uno lo ve, los que van por el canal de la escuela pública cuando llegan a la Universidad de Puerto Rico es un tipo de ciudadano distinto, muy plural, muy democrático, muy creyente de la diversidad. Los que vienen de la escuela privada hay que reeducarlos, y la Universidad, por lo menos de Puerto Rico, los reeduca a reentender el mundo desde la diversidad y la pluralidad. Por lo tanto, la gente sale de la escuela pública para preservar una buena educación, esto y lo otro, lo que está es destruyendo, por decir algo, el sentido de la libertad,
con el cual nacemos y que creo que lo aborda mejor la escuela pública en Puerto Rico. No obstante eso, yo estoy en proyectos en la universidad y he estado promoviendo cosas de educación a distancia en todos formatos. Yo doy clase en todos formatos ahora mismo. Adoro el salón, me voy a quedar en el salón, pero he aprendido a usar todas estas plataformas en esta crisis. Y esto lo que nos ha permitido, para que lo piense todo el mundo, es entrar al hogar suyo y desde el hogar suyo crear un interés en esta conversación que es un proceso de educación. Excelente, Daniel, y muchísimas gracias, ¿verdad?, por compartir con nosotros este tema tan interesante, ¿verdad? Y también muchísimas gracias a nuestro público, a cada uno de ustedes por hacer de este espacio uno tan enriquecedor. Para culminar por la tarde de hoy, aprovecho la oportunidad para invitarles a nuestro próximo coloquio, este jueves 30 de abril, cuando tendremos la conferencia La relación acerca de las antigüedades de los indios por Fray Ramón Pane, con la doctora Nancy Santiago Capetillo, a través de este mismo espacio. Les voy a compartir la entrada, el enlace, y va a estar siendo compartido a través de las redes con el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Por lo pronto, nos despedimos una vez más, agradecido de poder compartir con ustedes en estas tardes repletas de cultura. Hasta el próximo coloquio. Buenas noches y gracias. Bendiciones.